Cuando los secuestradores le pidieron a Joseph que eligiera a una, renunció a su amor de la infancia y me eligió a mí. Pero yo no fui con él, porque sabía que se arrepentiría. En mi vida anterior había sido igual. Después de mi rescate, la amiga de la infancia de Joseph fue víctima de fotos inapropiadas tomadas por los secuestradores y se suicidó la misma noche que regresó a casa. Joseph fingió que no le importaba y se casó conmigo como estaba previsto, pero me hizo la vida imposible después de la boda. 7 años después, cuando finalmente lo obligué a aceptar el divorcio, perdió el control y estrelló el coche contra un precipicio cuando íbamos a formalizarlo. Incluso en sus últimos momentos me culpó. Siempre fue nuestra deuda con Chloe. Esta vida estaba destinada a expiar su culpa, así que ¿quién eres tú para vivir en paz? Así que, teniendo una segunda oportunidad, no quiero volver a vivir así. Capítulo 1. Jessica, ven conmigo. Cuando me di cuenta de que había renacido, los secuestradores nos estaban presionando el cuello a Chloe Chan y a mí con un cuchillo. Le dieron a Joseph la opción de salvar a una de nosotras. La mirada de Joseph se detuvo en ambas. Después de una feroz lucha interna, tomó la misma decisión que en la vida anterior, extendió la mano hacia mí. Pero negué con la cabeza con firmeza. Joseph, debería salvar a Chloe primero. En esta vida no quiero deberle nada a nadie ni quiero vivir con el peso de la vida de otra persona. Al oír esto, Joseph pareció exhalar un suspiro de alivio. Jessica, eres mi prometida, debería salvarte primero. Pero ya que lo dices, no me culpes. Entonces él se marchó apresuradamente del lugar con Chloe, temiendo que yo cambiara de opinión al segundo siguiente. Pero a diferencia de él, no me arrepiento de mis decisiones una vez tomadas. En mi vida anterior fue igual. Él vino con dinero, pero los secuestradores aumentaron sus exigencias diciendo que solo liberarían a una persona. Joseph se vio obligado a elegirme al final. Pero mientras volvíamos para reunir más dinero, a los secuestradores se les ocurrió otra idea, tomaron fotos inapropiadas de Chloe y estaban a punto de agredirla. Por suerte, llegamos a tiempo con la policía. Aunque no lo hicieron, esa escena ya la había despojado de toda dignidad. Chloe regresó a casa destrozada y más tarde esa noche, cuando todos dormían, se cortó las venas. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. Joseph, al enterarse de la noticia, no mostró ninguna señal de preocupación. Se encargó con calma del funeral de Chloe y le dio una gran suma de dinero a su familia. Incluso cuando le sugerí posponer nuestra boda, se negó rotundamente. Jessica, casarte contigo fue planeado desde hace mucho tiempo. No podemos dejar que personas ajenas influyan en eso. Pero esa supuesta persona ajena lo atormentó durante los siguientes 7 años. Casarse conmigo fue solo para atraparme y hacerme expiar por Chloe. Pero, ¿qué hice mal? Capítulo 2. Después de que Joseph y Chloe se fueron, comencé a pensar en maneras de salvarme. Porque esta vez no estaba segura de si Joseph regresaría. En la vida anterior, cuando abrazó a Chloe, discretamente dejó caer un rastreador en su bolsillo. Así que incluso cuando los secuestradores cambiaron de ubicación, pudimos encontrar a Chloe de inmediato. Pero esta vez parecía haberlo olvidado. Supuse que desde el principio la persona que quería salvar siempre fue Chloe. Fue solo porque yo era su prometida y no quería que otros lo criticaran que me eligió dolorosamente. Después de todo, el nuestro fue un matrimonio de conveniencia y nuestros sentimientos no eran tan profundos. Chloe lo acompañó durante esos años más puros, fueron novios desde la infancia e incluso más cercanos como confidentes. Y tenía sentido para José se arrepintió en la vida anterior. En esta vida finalmente consiguió lo que quería. Me alegré por él. Pero no olvidé buscar una oportunidad para escapar. Sabía que cuando los secuestradores cambiaran de lugar, pasarían por un taller mecánico. Los mecánicos eran duros y despiadados. En la vida anterior, cuando los secuestradores pasaron por allí, quisieron ocupar temporalmente el taller, pero el dueño era duro y se negó. Se desató una pelea y los secuestradores probablemente nunca imaginaron que se encontrarían con alguien aún más feroz. Al final, temiendo causar más problemas, huyeron. Más tarde, cuando atraparon a los secuestradores, el dueño del taller incluso testificó en su contra. Capítulo 3. Al igual que en la vida anterior, dejaron a una persona en el coche para vigilarme mientras el resto se dirigía al taller. Tenía las manos atadas a la espalda y el secuestrador en el asiento del conductor no me prestó mucha atención. Aprovechando su distracción, mordí la manija de la puerta del coche y logré abrirla.
Luego empujé la puerta y corrí hacia adelante tan rápido como pude. Mi objetivo era el mismo que los secuestradores, el taller mecánico. Estaba arriesgándome, esperando que no se quedaran mirando morir. Así que me lancé directamente sin intentar esconderme. El taller ya era un caos. Inmediatamente vi al joven dueño del taller. Sus rasgos eran afilados y rectos, exudando un fuerte sentido de rectitud. Combinado con sus movimientos ágiles, tenía una frialdad indescriptible. Temiendo quedar atrapado en el fuego cruzado, me agaché y corrí hacia él tan rápido como pude. Pero usé demasiada fuerza y terminé tirándolo al suelo. Al caer en sus brazos, mi rostro palideció de miedo. Lo siento, balbuceé una disculpa. ¿Podría ayudarme, por favor? El hombre me miró con el ceño fruncido. Al segundo siguiente me agarró y nos hizo rodar varias veces por el suelo. Entonces, con un fuerte golpe, una silla cayó donde habíamos estado tirados. Si no hubiera reaccionado a tiempo, tal vez no habría sobrevivido. Aún conmocionada, noté que los secuestradores se daban cuenta de que había escapado. Lo que comenzó como una toma de control se había convertido en una situación de rehenes. Ambos bandos estaban en un punto muerto. Miré al hombre que estaba a mi lado y susurré: si me salvas, haré lo que quieras. Pero él no respondió, solo miró pensativo a los secuestradores. Alguien detrás de él no pudo evitar recordarle: Jonathan, a veces es mejor no involucrarse. Así que su nombre es Jonathan. Como no recibí respuesta, mi corazón se hundió. Olvídalo, no hay necesidad de obligar a nadie a esto. Cuando el líder de los secuestradores me llamó por tercera vez, di un paso adelante. Pero casi inmediatamente una mano presionó mi hombro. Me vi obligado a detenerme. Jonathan dio un paso adelante y les dijo a los secuestradores: ella está bajo mi protección hoy. Parecía que incluso el destino estaba de mi lado, ya que el sonido de motocicletas rugientes resonó repentinamente desde afuera. El rostro de Jonathan se iluminó con una sonrisa confiada. Mis refuerzos han llegado. Al oír esto, los secuestradores me miraron con frustración, maldijeron entre dientes y se fueron. Finalmente pude respirar aliviado. Solté un suspiro silencioso y sentí una liberación alrededor de mis muñecas. Jonathan había cortado las cuerdas que ataban mis manos. Capítulo 4. Mi nombre es Jessica Lynn. Gracias por lo de antes. Le extendí la mano. Pero Jonathan seguía mirando mi muñeca donde la cuerda había dejado profundas marcas sangrientas, una visión impactante. Déjame encargarme de eso por ti. Negué con la cabeza. Es solo una pequeña herida, no es nada. ¿Quién fue el que dijo hace un momento que harían cualquier cosa si lo salvaba? Sin esperar mi respuesta, me empujó sobre un banco y trajo un botiquín de primeros auxilios. Prepárate. Me mordí el labio mientras lo veía curarme la herida con cuidado. Una calidez repentina se extendió por mi corazón. Recordé que en mi vida anterior, justo después de casarme con Joseph, hubo un momento en que se emborrachó. Mientras lo ayudaba a regresar a la habitación, mencioné casualmente que debería beber menos. Estalló en cólera y me empujó violentamente. Perdí el equilibrio y caí al suelo. La pulsera de jade en mi muñeca se hizo añicos en el suelo y los fragmentos me cortaron la muñeca. Grité agarrándome la muñeca sangrante con dolor. Joseph lo vio y solo me miró fríamente diciendo: ¿te duele? Debería. El dolor de Chloe fue 1000 veces peor que el tuyo, pero ya no puede gritar. Si no hubiera sido por salvarte, no habría sido humillada por los secuestradores y no habría terminado. Me quedé sentada con la incredulidad escrita en mi rostro. Mi corazón se volvía más y más frío con cada momento que pasaba. Me tomó mucho tiempo encontrar mi voz de nuevo. Pero los secuestradores nos llevaron a Chloe y a mí para amenazarte. Elegiste salvarme primero. ¿Por qué dices esto ahora? La borrachera de Joseph pareció desvanecerse un poco, pero sus ojos permanecieron gélidos. Jessica, nunca quise este matrimonio. Si no le hubieras dicho a la abuela que te gustaba, ella no me habría obligado a casarme contigo. Entonces lo que estás diciendo es que si no fuera por mí, solo habrías necesitado salvar a Chloe, ¿verdad? De repente me reí. Joseph, eres ridículo. En lugar de culpar a los secuestradores, me culpas a mí. Me levanté y curé mi herida yo mismo en la habitación. Después de eso, por mucho que me doliera, nunca más le conté a Joseph.
Ahora el hombre frente a mí, temiendo que sintiera dolor, soplaba torpemente sobre mi herida. Mis ojos se escocían por las lágrimas. Lo cerré y respiré hondo fingiendo preguntar ¿qué estás haciendo? Jonathan levantó la vista con una sonrisa pura. Cuando era niño y me lastimaba, mi mamá solía hacer esto. ¿Te sientes mejor? Asentí. Sí, mucho mejor. Satisfecho, Jonathan continuó con lo que estaba haciendo. Pero la atmósfera pronto se interrumpió. Capítulo 5. Escuché que alguien estaba causando problemas en tu taller de reparaciones, así que corrí hacia aquí. Vaya. ¿Dónde encontraste a una chica tan deslumbrante? Un hombre alto con un tatuaje floral en el brazo entró por la puerta y cuando me vio, sus ojos se iluminaron de inmediato. Vaya, esto es raro. Creo que es la primera vez que veo a una chica tan hermosa en tu lugar. Mientras hablaba, un extraño rubor subió por su rostro. Al ver esto, Jonathan se puso delante de mí, protegiéndome de la vista. Gracias, pero la situación ya está resuelta. En cuanto a lo demás, no es asunto tuyo. Te invito a una copa otro día. El hombre tatuado hizo una pausa, dándose cuenta por fin de lo que estaba pasando. John, ahora que tienes novia, ni siquiera quieres lidiar con tus amigos. Giró la cabeza con enfado, claramente molesto. Jonathan suspiró, lo apartó y susurró, ¿no entiendes la indirecta? Ve a tranquilizarte a otro sitio. Min, ¿es tu novia? ¿Qué piensas? Totalmente. Ustedes dos hacen una pareja perfecta. Chico listo. No me importa. Me debes dulces de boda. Recibirás tu parte. Los dos seguían susurrándose el uno al otro no muy lejos. Aunque bajaron la voz, aún podía oír cada palabra. Para aliviar la incomodidad, fingí estar ocupada mirando a mi alrededor de arriba abajo, pero no a ellos. Unos minutos después, Jonathan finalmente logró despedir al chico tatuado. Una vez que se fue, Jonathan preguntó, ¿dónde vives? Te llevaré a casa. Tal vez fue egoísta, pero de repente no quería volver tan pronto. Después de todo, mis padres siempre estaban ocupados con sus propios asuntos e incluso si no volvía a casa durante un mes, no se darían cuenta. En cuanto a Joseph, si no me equivoco, probablemente también haya renacido. Seguramente ahora está ansioso por pasar su vida con Chloe. En la vida anterior, incluso después de estar casada con él durante 7 años, nunca me llevó a ningún evento ni compartió habitación conmigo. Siempre que la gente preguntaba por nosotros, ponía una expresión fría, convirtiéndome finalmente en el hazmerreír del grupo. Esta vez mantendré mi distancia de él. Así que le rogué a Jonathan, ¿podrías dejarme quedarme unos días? Tiré con cuidado de la esquina de su camisa, sacudiéndola un poco. Basándome en ambas vidas, parece una buena persona. Y es capaz de protegerme. Si me aferro a él, ¿se negará? Jonathan se inclinó de repente más cerca, su mirada inusualmente intensa. Niña, si sigues así, podría tomarlo en serio. Tal vez fue porque estaba tan cerca que incluso pude percibir el fresco aroma a jabón en él. Instintivamente tragué saliva, a punto de hablar, cuando una voz familiar provino de atrás. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Era Joseph. Había traído a la policía con él. Capítulo 6. ¿Estás bien? Joseph me miró y la preocupación en sus ojos no parecía fingida. Me encogí de hombros. ¿Acaso parezco estar mal? Joseph permaneció en silencio. Entonces entró Chloe. Miró a su alrededor en el taller de reparaciones, que ahora había vuelto a la normalidad, y preguntó sin rodeos, Jessica, ¿cómo escapaste de los secuestradores? Que yo sepa, eran 6 y tenías las manos atadas. No conocías la zona. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué insinúa Chloe? Todo el mundo sabe que la familia Lin y la familia Sen están planeando una alianza, pero también le echan el ojo a ese terreno en South City y la subasta es en 10 días. El mejor postor gana. Pero justo en el momento más crítico sucede algo así y el rescate era ridículamente alto. Jessica, es difícil no pensar que tuviste algo que ver. ¿Estás sugiriendo que contraté a los secuestradores? Admito que en ambas vidas nunca me había quedado tan sin palabras. Realmente me sentí impotente y compadecí de lo que le pasó a Chloe en la vida anterior. Pero esta vez prácticamente la salvé. Sin embargo, después de ser rescatada, lo primero que hace es acosarme. Es realmente desalentador.
De repente levanté la mano y grité: «Oficial, alguien me está calumniando aquí». Y así, todos fuimos llevados. Mientras esperábamos el interrogatorio, Chloe seguía sin ceder. «Jessica, ¿por qué no dices nada?», resoplé. «¿Por qué debería explicarte algo? No eres policía». Chloe se quedó sin palabras por un momento. Joseph, incapaz de soportarlo, intervino inmediatamente para defender a Chloe. «Jessica, Chloe solo quiere entender lo que pasó para saber qué decir y qué no decir durante el interrogatorio». «Oh, ¿así que ustedes dos planean mentirle a la policía?». Joseph estaba tan enojado que se levantó señalándome. «Jessica, estás siendo ridícula». Jonathan, que salía de la sala de interrogatorios, vio esta escena e inmediatamente se interpuso entre nosotros. «Baja la mano». Su tono era tranquilo, pero tenía una autoridad innegable. Escondida detrás de Jonathan, no podía ver sus expresiones, pero podía sentir la tensión en el aire. «¿Escuché a Joseph preguntar quién eres para ella?». Jonathan se giró ligeramente para mirarme con una leve sonrisa en los labios. Replicó: «¿Qué crees?». Miré su perfil perfectamente esculpido y por capricho hice un corazón con el pulgar y el índice. Joseph vio esto y su rostro se oscureció varios tonos. Justo entonces el oficial lo llamó para interrogarlo. Capítulo 7. Después de una ronda de interrogatorios, la policía tenía algunas pistas. Habían identificado a los sospechosos y ahora la prioridad era capturar a los secuestradores antes de avanzar con la investigación. Pero yo sabía que el competidor de Joseph estaba detrás de todo esto. Cuando salimos de la estación, Jonathan me miró y dijo: «¿Está bien?». «¿Qué?». Estaba confundida. «Explicó lo que me preguntaste antes, está bien». Finalmente entendí, estaba hablando de dejarme quedarme con él. «Solo estamos mi mamá y yo en casa. Ella está en la casa vieja ahora mismo y yo suelo quedarme en el taller de reparaciones». «Puedes quedarte». Estaba a punto de aceptar cuando Joseph interrumpió. «Jessica, tus padres ya saben del secuestro. Ya deberían haber aterrizado y probablemente estén de camino a casa. ¿Estás segura de que no quieres volver?». No pude evitar sentir una punzada de amargura. Joseph, un extraño, sabía más de mis padres que yo. Desde que tengo memoria, siempre habían estado ocupados, demasiado ocupados para acordarse de mi cumpleaños, demasiado ocupados para asistir a mis reuniones de padres y maestros. Incluso me esforzaba por sacar malas notas en la escuela o me lastimaba solo para verlos. Porque solo entonces aparecían brevemente y me prestaban un poquito de atención. Finalmente, dejé de tener esperanzas. Empecé a celebrar mis propios cumpleaños y contraté a una señora amable y guapa que vendía flores para que asistiera a mis reuniones de padres y maestros. Crecí en esa soledad hasta que conocí a Joseph. En la escuela, él casualmente bloqueó una pelota que estaba a punto de golpearme en la cancha de baloncesto. Bajo la luz del sol se veía particularmente guapo con unas gotas de sudor brillando en su frente. Inclinó ligeramente la cabeza, con un toque de arrogancia en su voz, mientras decía: «Cuidado, compañero de clase». Ese tono de voz tan frío, solo necesité una mirada para enamorarme de él. En aquel entonces era demasiado tímida, murmuré un rápido gracias y salí corriendo. Después de eso, comencé a prestarle atención, descubriendo que tenía un amigo cercano de la infancia. Pero parecía que su relación no era más que eso. Mi amor silencioso durante esos años fue silencioso, pero creció silenciosamente en mi corazón. Más tarde, incluso si nos encontrábamos o intercambiábamos una mirada, mi corazón se aceleraba y mi cara se sonrojaba. Sabía que probablemente no tendría mucha voz ni voto en mi futuro matrimonio. Así que cuando descubrí que Joseph era mi compañero de matrimonio concertado, fui feliz durante mucho tiempo. Mis padres también apreciaban a Joseph y se mantenían en contacto con él más a menudo que conmigo. En la vida anterior, cuando pedí el divorcio de Joseph, mis padres se opusieron completamente. «Joseph es capaz e incluso tolera tus malos hábitos. Deberías estar agradecido en lugar de hacernos preocuparnos». Sabía que desde nuestro matrimonio los intereses de las familias Linnison estaban ligados y que divorciarse no era fácil. Así que aguanté año tras año hasta que desarrollé depresión y comencé a autolesionarme, obligando a Joseph a aceptar el divorcio. Ahora que tengo una segunda oportunidad, quiero vivir para mí misma esta vez. Por eso no quiero volver a casa. Pero de repente recordé que todavía había algo que necesitaba resolver, así que tuve que regresar.
Antes de irme, tomé el teléfono de Jonathan de su bolsillo, marqué mi número y me llamé. Una vez que escuché sonar mi teléfono, le devolví el suyo. Recuerda guardar mi número. Iré a buscarte en unos días. Con eso, tomé un taxi y me fui. De principio a fin, no le dirigí a Joseph ni una sola mirada. Capítulo 8. Cuando regresé a casa, encontré a mis padres sentados en la sala esperándome. Antes de que pudiera decir nada, comenzaron a regañarme duramente. Joseph nos contó lo que pasó hoy. ¿Puedes dejar de ser tan imprudente en el futuro? Eran secuestradores, Jessica. Podrías haber muerto. Y le dijiste a Joseph que salvara a alguien más primero. Mamá suspiró profundamente mientras hablaba. ¿Cómo podemos confiarte en la empresa si sigues comportándote así? No confiaban en mí, así que en la vida anterior le entregaron la empresa a Joseph. Entonces pudieron relajarse y empezar a perseguir los sueños de su juventud. Papá, que había estado sentado en silencio en el sofá, habló de repente: hagamos la boda pronto. No estoy de acuerdo. Hablé en un tono que no dejaba lugar a negociación. Volví para decirte que mañana iré a la familia Sen para cancelar este compromiso. Estés de acuerdo o no, esta vez yo tomo la decisión. Y ni se te ocurra amenazarme con la empresa. Puedes dársela a quien quieras. Ya no la quiero. En esta nueva vida ya conozco las tendencias de los próximos 7 años. No hay manera de que termine en la indigencia. Después de decir estas palabras volví a mi habitación. Deben estar aún más decepcionados de mí ahora, ¿verdad? Ya no me importa. Al día siguiente me levanté temprano. Pero me sorprendió encontrar que mamá había preparado el desayuno y me estaba esperando. La tía Fang me dijo que te levantaste buscando comida anoche. Es mi culpa. Olvidé preguntarte si cenaste. Me quedé paralizada, incapaz de entender por qué mamá se había vuelto de repente tan amable y considerada. Con cariño me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y luego habló con tono arrepentido: tu padre y yo reflexionamos anoche. Tal vez hemos estado usando el enfoque equivocado todo este tiempo. Queríamos que crecieras para ser independiente, así que no te malcriamos por temor a que te volvieras arrogante. Si quieres tomar tus propias decisiones, está bien. No te vamos a obligar a casarte con la familia Sen. ¿Significa esto que están de acuerdo en que rompa el compromiso? De repente sentí una punzada de tristeza. La pequeña ya sé que solía discutir y pelear, pero todo lo que conseguía eran regaños. Más tarde aprendió a ser obediente y sensata pensando que así ganaría su atención. Pero en cambio, solo la veían como débil e incapaz. Ahora, todo lo que necesitaba era que yo usara sus duras tácticas y finalmente cambiaran de opinión. Parecía increíble incluso cuando el coche llegó a la villa de la familia Sen. Capítulo 9. En realidad, la idea de la alianza de las familias Lin y Sen provino originalmente de la abuela de Joseph. Todo comenzó cuando salvé a la señora Sen en un banquete después de que se desmayara por una bajada de azúcar en la sangre. Después de que recuperó la conciencia, estaba muy agradecida e insistió en hacerme su ahijada. Nos conocimos a través de esa conexión. A menudo iba a la antigua casa de la familia Sen para comer. No fue hasta que un día conocí a Joseph allí que me di cuenta de que la señora Sen era su abuela. La señora Sen era perspicaz e inmediatamente notó mis sentimientos por Joseph. Así fue como todo se desarrolló después. Ahora, tener que decirle personalmente que quería cancelar el compromiso se sentía un poco mal. Después de todo, ella ya me había dado la pulsera que se había transmitido en la familia Sen por generaciones. Ahora parecía que solo podía devolverla. Capítulo 10. Joseph llegó ante mí con Chloe a su lado. Ambos estaban vestidos de manera bastante formal. Perfecto para después de que rompa el compromiso, pueden comprometerse inmediatamente. Todos ganan. Pero cuando coloqué la pulsera sobre la mesa, Joseph me agarró la muñeca y preguntó qué significa esto. Anoche solo le dije que me encontrara en la antigua casa de la familia Sen. No mencioné la ruptura. La señora Sen nos miró a las dos como si se diera cuenta de algo. Jessica, ¿Joseph te hizo algo para lastimarte? Mientras hablaba, lanzó una mirada feroz a Chloe. Me dirigí respetuosamente a la señora Sen. Abuela Sen, soy yo quien quiere romper el compromiso con Joseph. Mi tono era tranquilo como si simplemente estuviera hablando del clima de hoy. Las pupilas de Joseph se contrajeron repentinamente al oír esto, estaba claramente incrédulo. ¿Por qué?
porque ayer me dejaste para salvar a otra persona. Creo que es con quien realmente quieres casarte, ¿no? Miré a Chloe y la encontré mirándome fijamente con la mirada terca de una pequeña flor delicada. No. La voz de Joseph vaciló con dudas. No fuiste tú quien me pidió que salvara a Chloe primero. Te estaba poniendo a prueba y el resultado fue claro. Joseph se quedó sin palabras de repente. La señora Sen suspiró y dijo, me enteré de lo que pasó ayer. Eres una buena niña, Jessica, y es Joseph quien no es digno de ti. Abuela Joseph interrumpió abruptamente a la señora Sen. Me apretó la muñeca tan fuerte que pensé que podría romperme los huesos. Jessica, no voy a aceptar esto. Ni se te ocurra. Mis heridas de ayer no habían sanado y ahora, con su agarre, probablemente estaban sangrando de nuevo. Soporté el dolor, de repente encontrándolo todo muy gracioso. En la vida anterior, después de la muerte de Chloe, la lloró durante 7 años. Ahora, habiendo renacido, no podía esperar para salvar a Chloe. Pensé que estaba profundamente enamorado de ella, ansioso por casarse con ella lo antes posible. Me mordí la comisura de los labios y me reí. Si insistes, mañana encontraré a los medios y anunciaré unilateralmente la cancelación de nuestro compromiso. Así será tu familia en la que se avergüence. Dicho esto, le quité los dedos uno por uno y me di la vuelta para irme. Capítulo 11. No esperaba que Joseph me persiguiera. Justo entonces, la motocicleta de Jonathan llegó a la entrada de la casa de la familia Sen. No queriendo enredarme más con Joseph, simplemente dije, lo siento, mi novio está aquí para recogerme. Joseph frunció el ceño disgustado y se burló. Jessica, ¿estás segura de que quieres estar con este pobre tipo? ¿Crees que puede hacerte feliz? Mejor que estar con alguien como tú, hipócrita y de 2 caras. Con eso, caminé hacia Jonathan. Pero al segundo siguiente, me agarraron la muñeca de nuevo. ¡Ay! Solté un grito de dolor. Fue entonces cuando Joseph notó la herida en mi muñeca. Nervioso, intentó explicar, yo no sabía que estabas herida. Bajé la mirada, mi sonrisa llena de sarcasmo. Como si te importara, incluso si te importara. Jonathan, al ver esto, no pudo contenerse más. Se abalanzó sobre Joseph y lo tiró al suelo con un puñetazo rápido y preciso. Joseph escupió un chorro de sangre, sus ojos llenos de rabia, pero no se atrevió a hacer otro movimiento. Jonathan, con tono de advertencia, dijo, aléjate de ella. Luego me puso el casco, aceleró el motor y me llevó. La motocicleta aceleró por las carreteras de montaña, el paisaje pasaba a toda velocidad. Me apoyé en la espalda de Jonathan sintiendo la emoción de la velocidad. Era como si esto pudiera borrar temporalmente todo lo desagradable de antes. ¿A dónde quiere ir mi novia? La voz de Jonathan provino de frente a mí. Me reí entre dientes, parecía que había escuchado lo que dije antes. Así que, naturalmente, lo abracé por la cintura y dije, ya que me llamas tu novia, ¿puedo ver tu casa? Además, tengo hambre. Por supuesto, no hay problema. Resulta que soy un buen cocinero. Entonces quiero 4 platos. Considéralo hecho. La risa de Jonathan resonó por las montañas. Tal vez fue su influencia, pero en ese momento me sentí increíblemente despreocupada. Capítulo 12. La casa de Jonathan era más grande de lo que esperaba. Me trajo apresuradamente un par de pantuflas de hombre nuevas. Puede que sean un poco grandes, pero es el único par nuevo que tengo. Me las puse casualmente sonriendo. Está bien. Menos mal que vuelvo de vez en cuando para ordenar, no debería estar muy desordenado. Aunque era el anfitrión, parecía más nervioso que yo. Me dejé caer en el sofá, apoyando la barbilla en la mano mientras lo miraba. No sé cocinar, así que hoy tendrás que hacer el trabajo duro. En lugar de ir directamente a la cocina, Jonathan trajo un botiquín de primeros auxilios. La venda de ayer se me había pegado a la herida después de que Joseph la apretara y la sangre se hubiera secado, haciendo que se adhiriera a la venda. Jonathan vertió cuidadosamente yodo sobre la venda, intentando ablandar la herida y la tela. Una tarea tan delicada, pero este hombre grande la manejó con sumo cuidado. Media hora después, la herida estaba vendada de nuevo. No se olvidó de recordarme, no la mojes durante los próximos 2 días. Instintivamente respondí, ¿cómo se supone que voy a bañarme entonces? 2 días sin bañarse está bien.
Después de pensarlo un momento, añadió, no me importará. No te atreverías. No lo haría. ¿HMPH debería ir a preparar la cena ahora? Sí. Asentí con una sonrisa. De repente me di cuenta de que siempre que estaba con Jonathan me sentía particularmente relajado. Una hora después trajo 4 platos. Cerdo agridulce, camarones al ajillo, pescado al vapor y ensalada de pepino. Me entregó los palillos. Pruébalo. Probé cada plato y le di un pulgar hacia arriba. Los colores, el aroma y los sabores eran perfectos, dejando una impresión duradera, igual que él. Parece que no tendré que preocuparme por dónde comer en el futuro. Capítulo 13. Por la tarde recibí una llamada de mi padre. En resumen, quería que asistiera a la subasta en 10 días, diciendo que si podía asegurar el terreno en South City, la empresa me sería entregada por completo. Sabía de ese terreno. Además de las familias Sen y Lin, varias otras empresas lo estaban codiciando. En mi vida anterior, el incidente del secuestro y la muerte de Chloe después me dejaron emocionalmente inestable. Caí gravemente enfermo y me perdí la subasta. Pero incluso si no hubiera estado enferma, no habría competido contra Joseph. En aquel entonces, le era completamente fiel, pensando que por fin había encontrado a alguien en quien confiar para toda la vida. Pero la familia Sen atravesaba una crisis de deudas y conseguir ese terreno seguía siendo un reto para Joseph. Al final, le transferí algunos fondos de la empresa de Lin para ayudarlo. Joseph finalmente ganó la licitación y, tras adquirir el terreno, construyó un parque temático. Atrajo a numerosos negocios y, en pocos años, logró llevar a la familia Sen a nuevas cotas. Esto demostró claramente que el terreno era una inversión lucrativa, razón por la cual tanta gente lo deseaba. Pero esta vez estoy decidida a ganarlo. No esperaba que Chloe viniera a suplicarme. A diferencia de su actitud agresiva de hace unos días, ahora se humillaba y me suplicaba con voz suave. Por favor, no rompas el compromiso con Joseph. Él y yo siempre hemos sido solo amigos. Si aceptas, te prometo que nunca volveré a aparecer frente a ti. La miré en silencio, sintiendo solo un silencio. Sí, en la vida anterior siempre creí que solo eran buenos amigos. Pero después de la muerte de Chloe, las acciones de Joseph dejaron claro que sus sentimientos por ella eran mucho más que el simple duelo por una amiga. Recuerdo el día en que aceptó divorciarse de mí, fue después de que desarrollé depresión y traté de autolesionarme por 10ª vez. Llegó a casa y me encontró tirada en el suelo cubierta de sangre. Tal vez temiendo que pudiera morir en su casa, finalmente aceptó el divorcio. Pero de camino a finalizarlo, de repente me preguntó, ¿sabes qué día es hoy? Es el aniversario de la muerte de Chloe. Lo miré confundida y negué con la cabeza. Apenas podía cuidarme a mí misma, ¿cómo podía recordar eso? Pero mi reacción enfureció por completo a Joseph. Golpeó el volante con ira, llamándome fría y despiadada. La vida que vives ahora fue comprada con el sacrificio de Chloe, pero nunca has estado agradecida. Incluso has olvidado el aniversario de su muerte. Todo en lo que piensas es en irte. ¿Crees que puedes escapar de tu culpa tan fácilmente? Jessica, me das asco. En ese momento estaba tan enojada que repliqué, sí, estás agradecida, no puedes olvidarla. Entonces, ¿por qué no moriste con ella? Tan pronto como dije eso, el auto se desvió sin control y finalmente se precipitó por un acantilado. Incluso en sus últimos momentos, Joseph seguía culpándome. Le debíamos esta deuda a Chloe. Se suponía que debíamos espiarla en esta vida, así que ¿quién eres tú para vivir en paz? Pero en esta vida ninguno de los dos le debe nada al otro. Tengo curiosidad por ver qué tipo de final encontrará Joseph esta vez. Capítulo 14. Hice un gesto para que Chloe dejara de hablar. Después de todo, recordar constantemente la vida pasada realmente me hacía sentir mal. ¿No entiendes la situación? Las familias Sen y Lin ya han acordado tácitamente que el compromiso se ha roto. ¿Te envió Joseph? Ella negó con la cabeza. No, solo no quiero verlo perder. Jessica, ¿no siempre te gustó Joseph? Todo esto es culpa mía. No debería haber sospechado que contrataste a los secuestradores y no debería haber regresado repentinamente del extranjero. Si no lo hubiera hecho, Joseph no te habría lastimado al salvarme. Sus palabras me estaban haciendo dar vueltas la cabeza. No quieres verlo perder, explicó Chloe. La familia se necesita ese terreno en South City para cambiar las cosas.
Jessica, si insistes en romper el compromiso, ¿puedes al menos no competir con Joseph por el terreno? Solté una risa fría. ¿Estás soñando? Finalmente lo entendí. En la vida anterior, cuando corrimos a salvar a Chloe, la policía ya había capturado a los secuestradores y los 2 grandes pagos de rescate se recuperaron con éxito. Junto con el dinero que tomé de la familia Lynn, Joseph pudo asegurar la tierra. Pero ahora, como me salvé y alerté a los secuestradores, probablemente hayan huido a quién sabe dónde. La policía no ha encontrado ninguna pista sólida, y mucho menos ha recuperado el rescate. Así que parece que la familia Sen ha perdido su ventaja para asegurar la tierra. Chloe, sin embargo, todavía no se rendiría. Se mordió el labio y de repente se arrodilló frente a mí. Jessica, te lo ruego. Puede que no lo ames, pero no puedes al menos no arruinarlo. He visto chantaje emocional antes, pero nunca algo tan desvergonzado. Me incliné, me acerqué a ella y susurré: cuando supiste que Joseph se iba a casar conmigo, te fuiste al extranjero. Pero cuando supiste que estábamos comprometidos, de repente regresaste. Tienes razón. Todo esto es culpa tuya. Así que deberías ser tú quien lo ayude. Tu familia tan puede que no sea tan rica como mi familia Lynn, pero puedes ayudar un poco, ¿verdad? Y además, la última vez que tomó dinero fue para salvarte. No tenía nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué me ruegas? ¿Debería llamarte tonta o llamarme tonta a mí misma? Al oír esto, el rostro de Chloe palideció. Abrió la boca, pero al final no dijo nada más. Si podía resolver las cosas, bien. Si no, la única que sufriría sería ella. Capítulo 15. Durante este tiempo volví a casa y descubrí que mis padres se habían ido de nuevo. Parece que siguen siendo los mismos, solo les importan sus propios intereses, nunca cambian. Todo lo que necesitan es un heredero cualificado, no les importa quién sea. En fin, de todas formas no me importan mucho. Me quedé en casa 2 días y mi muñeca ya casi había sanado. Tomé un coche del garaje y me dirigí directamente al taller de Jonathan. Pero antes de poder encontrar a Jonathan, me topé con ese grandullón con el tatuaje floral de antes. Me saludó torpemente: hola, hermana. ¿Dónde está Jonathan?, le pregunté. Se rascó la cabeza y respondió: el hermano Min salió. ¿Lo buscas para algo? Tan pronto como terminó de hablar, se golpeó la boca murmurando: ¿por qué no puedo hacer nada bien? ¿No puedes simplemente visitarme sin motivo? Luego me sonrió y dijo: hermana, ¿por qué no te sientas? El hermano Min debería volver pronto. Asentí y me senté en el sofá. Había varios juegos de té diferentes en la mesa de centro. Me preparé una tetera y la saboreé lentamente. El grandullón no se fue, sino que me observó con una mirada de curiosidad, mirándome de reojo de vez en cuando. Al verme preparar el té sola, explicó: soy un tipo rudo, no sé cómo hacer esto. Normalmente el hermano Min lo prepara para mí. Espero que no te importe. Levanté la vista y pregunté: ¿cómo te llamas? Jean-Yo. ¿Es bueno contigo? No estoy segura de por qué, pero tuve esa sensación. Jean-Yo negó con la cabeza y pensé que estaba equivocada. Pero luego dijo: no, el hermano Min es bueno con todos nosotros. Levanté una ceja. Oh, cuéntame. La mayoría de las personas que trabajan en este taller de reparación vienen de zonas empobrecidas y muchos de ellos tienen algunas discapacidades físicas. Por ejemplo, Rayu, que trabaja en los motores, no puede hablar, pero puede saber que está mal solo con escuchar los sonidos. Luego está Juan, que hace mantenimiento. Kojea y Ken, que se encarga de la pintura, no puede leer ni una sola palabra. Cuando llegaron a la ciudad, solo buscaban una forma de ganarse la vida, pero cuando llegaron aquí se dieron cuenta de que con discapacidades físicas, sin educación ni habilidades, era difícil incluso encontrar un trabajo decente. El hermano Min los acogió, les dio tiempo para aprender el oficio, les proporcionó comida y refugio e incluso les pagó. Así que este grupo de personas se volvió leal al hermano Min, siguiéndolo a donde quiera que fuera. Ya veo. Miré a Daniel de nuevo y le pregunté: ¿y tú? Al oír esto, su rostro se puso serio de repente por primera vez. Conocí al hermano Min hace 5 años. En ese momento me había metido con la gente equivocada y casi me matan a golpes. Fue el hermano Min quien me salvó.
Desde entonces he jurado seguir al hermano Min de por vida. Si alguien se atreve a meterse con él, tendrá que pasar por encima de mi cadáver primero. Para ser honesta, después de escuchar esto me conmovió profundamente. Toda mi vida he estado rodeada de soledad con pocas personas que realmente se preocuparan por mí. Pero Jonathan fue capaz de reunir a un grupo de personas que lo seguirían con tanta fidelidad. Sentí una repentina oleada de envidia y un fuerte deseo de verlo. ¿Sabes a dónde fue? Daniel pensó por un momento y dijo, el hermano Min no dijo exactamente, solo que alguien lo estaba buscando en algún lugar cerca de la plaza Tianchen. Estaba a punto de irme cuando Daniel pareció recordar algo y agregó, oh, por cierto, hermana, el hermano Min en realidad es bastante rico, solo que es muy discreto al respecto. Él originalmente nos dijo que no te llamáramos hermana. Dijo que como eres de una familia adinerada deberíamos llamarte señorita. Fruncí el ceño ante eso. ¿Por qué Jonathan sigue usando títulos tan anticuados? Capítulo 16. Nunca me habría imaginado que entraría en un café en Tianchen Plaza y vería a Jonathan sentado con Chloe. No sabía lo que Chloe le decía a Jonathan, pero sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Jonathan solo escuchaba con el ceño fruncido todo el tiempo. Después de observar un rato, vi a Chloe levantarse repentinamente y moverse de su asiento para sentarse junto a Jonathan. Mi intuición me decía que algo no andaba bien entre ellos. Si fuera la antigua yo de antes de hoy, tal vez simplemente me habría ido y luego habría bloqueado a Jonathan. Después de haber sido lastimada una vez, no puedo tolerar ninguna relación que no sea pura. Pero si es Jonathan, quiero confiar en él esta vez. Justo cuando estaba a punto de entrar al café, vi a Jonathan levantarse rápidamente de su asiento como si estuviera tratando de evitar algo sucio. Y luego, cuando se fue, nuestras miradas se cruzaron. Comparado para mi tranquilidad, Jonathan se sorprendió por un momento, claramente no esperaba verme allí, y luego se acercó rápidamente a mí. Jessica. Chloe también salió en ese momento, su rostro mostraba un atisbo de urgencia. Señor Min, si tan solo pudiera aceptar que yo. Las siguientes palabras de Chloe se detuvieron abruptamente cuando me vio. Pero rápidamente se recompuso y en su lugar me preguntó, Jessica, ¿qué haces aquí? También estás aquí para ver al señor Min, dijo intencionalmente inclinándose más cerca de Jonathan. Pero Jonathan fue rápido y cuando ella se acercó, inmediatamente saltó a mi lado. Mirándome con una expresión ligeramente culpable, dijo, Jessica, ¿yo? Fingí ser severa, hablaremos de esto más tarde. Chloe observó nuestra interacción, sus ojos se nublaron. Jessica, realmente te subestimé. Me encogí de hombros y respondí, sí, yo también lo creo. Chloe se quedó sin palabras, su rostro era como si una paleta de pintura hubiera sido volcada. Cambiando todo tipo de colores del verde al blanco al rojo, una vista bastante divertida. En verdad, no soy del tipo que sufre fácilmente una pérdida. En la vida anterior, si no me hubiera tomado tan en serio a las personas a las que no les importaba, no habría terminado en un estado tan miserable. Capítulo 17. Jonathan me trajo de vuelta a casa. Para entonces, el cielo ya se había oscurecido. Nos acurrucamos en el sofá, ninguno de los dos dijo una palabra. Después de un largo silencio, él fue el primero en hablar. ¿No vas a preguntar? ¿No dijiste que volverías para ocuparte de mí? Respondí suavemente, si quieres hablar, me lo dirás aunque no te pregunte. Si no quieres preguntar, no hará ninguna diferencia. La expresión de Jonathan permaneció neutral. ¿Sabes por qué vino Chloe a verme? Negué con la cabeza. En el camino de regreso había pensado en muchas razones. Por ejemplo, tal vez Chloe se había interesado en Jonathan. O tal vez Joseph no soportaba vernos felices y envió deliberadamente a Chloe para irritarme. Después de todo, eran cercanos y harían cualquier cosa el uno por el otro. Pero entonces Jonathan de repente preguntó si estaba mirando ese terreno en South City. Me quedé en shock. ¿Cómo lo sabes? Porque los derechos de uso de ese terreno están actualmente en mis manos. Es algo que mi padre me dejó. ¿Cómo podía ser tal coincidencia? Espera. Entonces Chloe, sin darse por vencida, decidió ir directamente a Jonathan para intentar llegar a él a través de eso. ¿Pero cómo sabía que el terreno pertenecía a Jonathan? Solo había una respuesta, Joseph se lo dijo. En la vida anterior, cuando Joseph adquirió el terreno, debió haber interactuado con Jonathan, así que lo sabía.
Al ver a Jonathan mirándome fijamente, rápidamente me di cuenta de algo. No creerás que me acerqué a ti por esa tierra, ¿verdad? De repente, una ola de incomodidad me invadió. Así que, aunque yo tenía mis dudas sobre él también había sospechado de mí. Bajé la cabeza queriendo reír, pero no pude. Al ver esto, Jonathan de repente me acarició la cara y dijo seriamente: tonto, por supuesto que no pienso así. Al principio, el pensamiento pasó fugazmente por mi mente, pero rápidamente lo descarté. ¿Confío en mi juicio?, pregunté. Igual que cuando salvaste a Daniel y a los demás. Jonathan levantó una ceja. No, eres diferente a ellos. Los salvé por bondad. Te salvé porque me conmovió. Jonathan, eres muy bueno coqueteando. Hice un puchero quejándome ligeramente. Debe haber tenido mucha práctica. Jonathan me miró con indulgencia, sus manos en mi cara inclinando suavemente mi cabeza hacia arriba. Luego me besó, solo un toque ligero como una libélula rozando el agua. No se trata de ser bueno coqueteando, es sincero, natural e instintivo. Sentí que mis mejillas se calentaban y mi corazón latía incontrolablemente. Temiendo que notara lo nerviosa que estaba, enterré mi rostro en su pecho. Mi oreja estaba presionada contra su pecho y el sonido de su latido era como un trueno fuerte y potente, como si proclamara su amor por mí. Cerré los ojos saboreando el momento y después de un largo rato dije: Jonathan, me gustas tanto como yo te gusto a ti. Él no respondió con palabras, sino que me lo demostró con sus acciones. Me abrazó aún más fuerte como si quisiera fusionarme con su propio ser. Capítulo 18. A la mañana siguiente, cuando desperté, Jonathan me entregó un documento. Cuando lo tomé y lo miré, vi que era un acuerdo de transferencia de derechos de uso de tierras con mi nombre como beneficiario. Jonathan, ¿estás loco? ¿Sabes lo que esto significa? No podía creerlo. ¿Cómo podía alguien ser tan tonto? Ya me he retirado de la subasta. Quieres esa tierra y yo la tengo, así que no hay razón para no dártela. No pude negar que estaba profundamente conmovida. Sentía el corazón a punto de estallar, cálido y rebosante de emoción. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con derramarse. Esto era bueno, no había razón para llorar. Ya que estaba mostrando tanta sinceridad, no podía quedarme atrás. Tomé su mano y comencé a caminar. Antes de firmar, ven conmigo a algún lugar primero. El lugar al que lo llevé fue la oficina de asuntos civiles. Jonathan me preguntó repetidamente: ¿estás segura de esto? Le sonreí. ¿No tienes miedo de que tome tu tierra, te abandone y encuentre a alguien más rico y más guapo? Jonathan frunció el ceño pensando por un momento. Bueno, no puedo hablar de más rico, pero sería difícil encontrar a alguien más guapo. Sí, exactamente. Por eso te estoy trayendo aquí. Capítulo 19. No esperaba que Joseph nos encontrara tan rápido. Jonathan y yo acabábamos de salir del registro civil y ni siquiera habíamos tenido tiempo de guardar nuestros certificados de matrimonio. El rostro de Joseph se ensombreció al máximo al vernos y sus puños apretados temblaban. Dijo: Jessica, al final sí que lo has elegido. Loco, puse los ojos en blanco, sin intención de discutir con él. Pero Joseph me agarró del brazo y de repente las lágrimas empezaron a correr por su rostro. ¿Eran lágrimas de cocodrilo? Pero había algunas cosas que quería decirle a Joseph, así que le dije a Jonathan que me esperara en el coche. Una vez que nos quedamos solos, Joseph empezó a hablar de inmediato. Jessica, lo lamento, de verdad lo lamento. Puedes pegarme, gritarme lo que quieras, pero por favor, perdóname. Me burlé y pregunté: ¿arrepentimiento? ¿De qué te arrepientes exactamente? ¿De no haberme salvado o de no haberme tratado bien en nuestra vida pasada? El agarre de Joseph en mi muñeca se aflojó y el color desapareció de su rostro en un instante. Parecía que ni siquiera él quería recordar los eventos de nuestra vida pasada. Después de todo, esos recuerdos revelaban claramente sus muchas malas acciones. En ese momento, Joseph comenzó a golpearse a sí mismo murmurando mientras lo hacía: estaba cegado, me equivoqué, merezco morir. Pero Jessica, ¿aún hay una oportunidad para nosotros? Hice una pausa por un momento y luego le pregunté con calma: Joseph, ¿qué piensas? Se detuvo y bajó la mirada, con aspecto derrotado. Entonces, como si un pensamiento lo golpeara, un destello de esperanza apareció en sus ojos. No, es Chloe,
todo es culpa suya. Si no hubiera regresado repentinamente, nada de esto habría sucedido. Y nunca le pedí que viniera a buscarte, todo fue obra suya, todo unilateral. Me agarró la mano de nuevo suplicando desesperadamente: por favor, confía en mí una última vez, ¿de acuerdo? La persona a la que siempre he amado eres tú de verdad. Sé que he pecado, así que no pediré nada más, solo que me mires, incluso si me dejas en tercer lugar, está bien. Miré a Joseph en estado de shock, incapaz de creer que esas palabras salieran de su boca. Retiré mi mano con fuerza, incluso limpiándola en mi ropa. Joseph, ¿qué buscas? Por supuesto que no creí que me amara de verdad. Una vez que has experimentado el amor verdadero, esto no se siente como nada más que basura sin valor. Joseph, con una mirada de profunda emoción, dijo: me di cuenta demasiado tarde, pero no me rendiré contigo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda como si me estuviera persiguiendo un fantasma. Joseph, si sigues así, voy a llamar a la policía. Joseph se quedó paralizado, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Solo me sentí irritado, desesperado por irme. Joseph, la única persona a la que has amado es a ti mismo. Ya sea Chloe o yo, nada te importa tanto como tus propios intereses. Pero no estás satisfecho, ¿verdad? ¿Por qué puedo dejarte y aún así tener una vida mejor? Así que ahora quieres arrastrarme de nuevo al abismo. Pero Joseph, ya no estoy sola. Mi esposo ahora es duro y despiadado, y tiene un grupo de personas dispuestas a luchar por él. Si te sientes valiente, adelante, inténtalo. Después de decir eso, miré a Chloe, que estaba de pie no muy lejos. La había notado siguiéndonos por un tiempo, pero no había dicho nada. Espero que finalmente pueda ver a Joseph por quien realmente es y deje de ser alguien de quien se aprovechan y ni siquiera se da cuenta. Capítulo 20. Sentí que una farsa finalmente había llegado a su fin. Después de saber que había logrado asegurar la tierra, mi padre, fiel a su palabra, me entregó la compañía. No les conté sobre mi matrimonio con Jonathan porque no quería que nadie interfiriera en nuestras vidas. Solo quería una vida tranquila para los dos. Cada día transcurría tranquilamente, dividiendo mi tiempo entre la empresa y mi casa. Poco después, supe que Chloe se marchaba del país. Incluso la persona que más amaba a Joseph ya no lo quería. Antes de irse, publicó un extenso artículo en redes sociales condenando a Joseph por su traición, su frialdad y su falta de integridad. Sin nada mejor que hacer, decidí darle un poco de difusión al artículo. Como resultado, la familia Sen, que ya se encontraba en una crisis de deuda, vio caer aún más el valor de sus acciones. Según se informó, estaban al borde de la bancarrota. Joseph corría de un lado a otro frenéticamente todos los días, buscando ayuda desesperadamente. Pero en ese momento, ¿quién estaría dispuesto a ayudarlo? Así que, una vez más, acudió a mí. Habían pasado varios meses desde la última vez que nos vimos. Ahora yo estaba ocupado todos los días con el desarrollo de esas tierras, motivado por la perspectiva de una futura riqueza. Pero el Joseph que tenía delante era una sombra del hombre que había visto meses atrás. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y amoratados, su barba descuidada y toda su actitud apestaba a derrota. Le pregunté: ¿estás aquí para pedirme ayuda? Para mi sorpresa, negó con la cabeza. Me dijo: Jessica, me han diagnosticado depresión. No he dormido bien en meses. Por fin entiendo el dolor que sufriste antes, este es mi castigo. Contuve una sonrisa y dije: ¿cómo puede ser un castigo? Es una bendición. Piénsalo, en tu vida anterior moriste lamentando no haber podido salvar a Chloe. Incluso con todo tu éxito y teniéndome a tu lado, nunca fuiste realmente feliz. Pero ahora el cielo te ha dado una segunda oportunidad. Aunque lo has perdido todo, has compensado el arrepentimiento de tu vida pasada. Eso es suficiente. El cielo ha sido bondadoso contigo. La gente no puede ser demasiado codiciosa. Se gana algo, se pierde algo, no se puede tener todo. Esa fue la última vez que vi a Joseph. Porque 3 meses después, la noche en que Sun Corporation se declaró en bancarrota, Joseph se emborrachó, tuvo un episodio depresivo y se ahogó en su bañera. Cuando alguien lo encontró, ya estaba frío. En efecto, todo vuelve. Capítulo 21. Cuando Jonathan se enteró, me estaba dando un masaje en la espalda. Mi padre solía decirme que si el carácter de alguien es defectuoso,
está destinado a no llegar lejos. Me giré y no pude evitar preguntar, entonces, ¿hasta dónde crees que llegaremos? Jonathan pensó seriamente y dijo, con nuestro carácter, diría que 100 años no sería mucho pedir. Estuve completamente de acuerdo. Por supuesto que no lo sería. Entonces no sería mucho pedirle a tu esposo una buena comida, ¿verdad? Jonathan me miró con ojos intensos, su mirada reflejándome como si yo fuera la rosa más hermosa del mundo. Dicen que amar a alguien es como cuidar una flor. Jonathan me apreciaba, nunca me dejó sufrir ni la más mínima dificultad y, como resultado, me volví más fuerte y más plena. Las cosas que nunca tuve en 2 vidas, Jonathan me las dio en abundancia. Lo abracé por el cuello, lo besé en los labios y dije, para nada mucho.